Multimedia, imagen, seguridad, internet, utilidades, en fin, seguro que ahora en Navidad os ha caído algún PC o algún portátil como regalo, así que os voy a enseñar unos cuantos programas de todo tipo para poder sacarle el mejor rendimiento a vuestro nuevo ordenador. Por fin te he encontrado. Siento que tenemos una gran conexión. ¿Por qué pagar más? Tu ordenador barato en Infocomputer. Buenos días, señores y señores, soy Sergio Gómez y me alegro mucho de veros por aquí de nuevo. Como no, os doy la bienvenida al canal de Infocomputer. Me gustaría saber si os estáis portando bien, que en breve vienen los Reyes Magos, ¿no? Sí. Bueno, tampoco quiero ser pesadilla, espero que os traigan muchas cosas y seáis felices con los vuestros. Así que nos ponemos ya mismo con el vídeo. Vamos al lío. Que sepas que cada cosa que hagas con tu ordenador merece ser llevada a cabo con el programa adecuado. Por esta razón, para potenciar y mejorar la utilidad de tu equipo, te van a venir de lujo esta caterva de programas que he estado eligiendo expresamente para ti. En cualquier caso, a lo largo del vídeo te iré explicando cada uno de los programas, cómo utilizarlos y cuáles son sus principales funciones. Como siempre, algunos de ellos serán gratis, otros te dejan una versión light para que los pruebes y luego los compres, y otros directamente habrá que hacer así, clink clink, y pasar por caja. Y empezamos con el primero. 1. Website X5. Crea tu propia página web con tan solo unos clics. ¿Quieres mejorar tu presencia online? Con Website X5 podrás crear tu propia página web de forma bastante rápida y sin necesidad de que seas sobrino de Bill Gates. La verdad sea dicha, si los conocimientos de programación correctos, un sitio web profesional puede costarte mucha pasta y sobre todo mucho tiempo. Pero eso no ha de ser siempre así, porque con Website X5 podrás ahorrarte el gasto de un servicio profesional y crearás tu propia página web con tan solo unos pocos clics de ratón. Para ello puedes elegir una de las muchas plantillas que tienen disponibles y realizar los ajustes adecuados. Al final solo tendrás que exportar el resultado a internet de una forma sencilla y rápida. Pero usar Website X5 no es tan simple y rápido como uno se espera. No es una plataforma online que puedas utilizar para crear y administrar tu página web. En cambio, ofrece paquetes de software que puedes descargar e instalar en tu PC. Además, que bueno, esto puede ser bueno o malo, está específicamente diseñada para Windows. Por lo tanto, si eres usuario de Mac, necesitarás instalar otras aplicaciones, como por ejemplo el VMware, para poder empezar a usar Website X5. Una vez que hayas terminado con todas las instalaciones y configuraciones, puedes empezar a construir tu web utilizando la interfaz de arrastrar y soltar de Website X5. El lado positivo de Website X5 es que tiene una biblioteca de más de 100 plantillas prehechas y galería multimedia de imágenes gratuitas que puedes utilizar tanto en Flash como en JavaScript. Puedes subir vídeos, añadir formularios, botones de redes sociales y algunas cositas más. Además, tiene una función de blog incorporada que te permite crear fácilmente contenido con fotos, vídeos, podcasts y fuentes de redes sociales. También puedes personalizar el diseño de las páginas de tu blog, establecer un calendario para la publicación de tus entradas y crear versiones AMP de Google de tus entradas con un solo clic. Crear una tienda online con Website X5 también es bastante simple. Puedes vender tanto bienes físicos como digitales, aceptar pagos con tarjeta de crédito, con PayPal, añadir códigos de cupones y descuentos o usar un carrito de compras orientado al SEO. Otras funciones dignas de mención son la compatibilidad con dispositivos móviles, la aplicación de gestión de Website X5, páginas ilimitadas y hosting inclusivo, que tiene el registro del nombre del dominio, 50 GB de espacio en el disco duro durante un año y 100 cuentas de correo. Vertexar Photo Stitcher. Con este programa puedes crear fotos panorámicas con unos sencillos pasos y también puedes crear una imagen panorámica a partir de varias fotos individuales. Las fotos panorámicas son muy chulas para crear paisajes espectaculares de tus vacaciones en Costa Rica, y la mayoría de los smartphones incorporan una función expresamente para ello. Pero puede ser que durante el viaje no te has acordado de usarla y después también puedes crear las panorámicas desde tu casa a partir de fotos individuales. Para que todo salga bien, deberás recortar primero los bordes antes de comenzar y, si es necesario, cambiar el orden de las fotos. Ten en cuenta que al final podrás guardar tu foto panorámica como un archivo PNG. El problema es que este es el único formato que Photo Stitcher te permite para el proceso de exportación. Sin embargo, luego podrás convertir esas imágenes a otros formatos que te vengan mejor, por ejemplo JPG, con cualquier programa típico de diseño gráfico.
3. Hace Tinker Video Editor, un todoterreno para la edición de vídeo. El mundo audiovisual lo dominan casi por completo programas como el Premiere, el Final Cut y poco más, pero este sencillo programa va de lujo, ya sea para optimizar, editar o exportar. Este completo programa de edición de vídeo se encarga de todo. Con Ace Tinker Video Editor equiparás tu equipo con una gran herramienta. Optimiza tus clips o crea vídeos elaborados desde cero. Puedes añadir imágenes, música y animaciones. También tienes la opción de exportar tu vídeo para poder verlo tanto en la tele como en otros dispositivos. Primeros pasos en el programa. Tras instalar el programa en tu equipo, ábrelo. Ahora, para cargar un vídeo bastará que lo arrastres al área de la izquierda. También puedes hacer clic en archivo, importar e importar archivo desde el menú de la parte superior, para así cargar el vídeo a través del explorador de Windows. Después, haz clic en el botón aceptar y arrastra la miniatura con el ratón hasta la vista de la parte inferior. Ya puedes hacer clic en OK 2 veces seguidas e iniciar la edición de tu vídeo. Para ello selecciona un punto concreto de la vista desde la parte inferior y realiza un clic en el ratón en las pequeñas tijeras que verás por encima para recortar esa parte del vídeo que no te gusta. Después, para exportar el resultado, pincha en exportar, selecciona el formato de destino, por ejemplo MP4, que es para los móviles, y confirma. O sea, es fácil, es sencillo y para toda la familia. 4. Shampoo Photo Optimizer 8. Sí, la verdad que tiene un nombre un poco mezcla entre champú y Mazinger Z, pero no nos dejemos engañar. Edición de fotos, pero en plan fácil. Nada de Photoshop que te pone la cabeza loca y no sabe ni siquiera por dónde empezar. Primero, inicia el programa y pulsa sobre la ventana que aparece. En el centro de la pantalla verás cómo puedes añadir fotos individuales, típico de agregar archivo o agregar varias fotos en agregar carpeta. Así que pulsa sobre agregar archivo y accede a la foto que quieras desde el explorador de Windows. Esta aparecerá en tamaño grande y una pantalla dividida te dejará ver en tiempo real cómo van los cambios que estás llevando a cabo. En la zona de la izquierda ves la foto tal y como es y en la zona de la derecha aparece con el tuning que le hayas hecho. Con el regulador de la parte superior puedes también ampliar la imagen. Puedes mejorar la foto manualmente con las herramientas que tienes en la parte derecha y cuando lo hagas no olvides darle al botoncito de aplicar. Como alternativa puedes utilizar la mejora automática que se encuentra con el nombre de auto optimizar. Haz clic sobre ese botón y luego aceptar. Esta función la verdad que viene muy bien, sobre todo si lo de mejorar la foto paso a paso y con la mano no es lo tuyo y quieres hacer una mejora rápida sin complicarte demasiado. Quinto programa, Geofoto. Este la verdad que a mí me mola bastante, sobre todo a los que nos gusta viajar. ¿Recuerdas todos los sitios en los que has estado? ¿No, verdad? Bueno, pues Geofoto te puede ayudar, ya que muestra aquellos lugares en los que tomaste tu foto favorita, así que seguramente ya ni te acuerdas que las hiciste. Si tienes muchas fotos, igual a veces te preguntas el sitio donde te las hiciste, así que si te vas a la sabana y ves una foto con leones, imagino que la foto la ubicas, pero en caso de que no sea así, es aquí donde Geofoto realmente te puede ayudar mucho. Puedes cargar las imágenes del programa y verás el origen de cada foto en el mapamundi. Ahora el programa organiza las fotos según los sitios donde has estado. Eso sí, para que Geofoto sea capaz de ubicarlas, estas tienen que estar geolocalizadas. Aunque esto es una cosa que la mayoría de los teléfonos móviles ya incorporan. En caso de que algunas fotos no estuvieran geoetiquetadas, pulsa el foto sin geoetiqueta, elige la imagen y especifica el lugar en el mapamundi. A continuación confirma el guardar y la imagen se añadirá al sitio donde la has colocado. Sexto programa, Wonderbox Document Manager. Este programa es una especie de archivador digital para todos tus documentos, en el que puedes ordenar y asegurar los documentos importantes. Puedes ordenar de una vez por todas tu oficina digital. Lo bueno de este programa es que te permite tener controlados todos tus documentos. Se trata de un sistema muy eficaz, especialmente pensado para tener tus documentos localizados en un lugar centralizado. Y pasamos ahora con el Ascom Secure Eraser. Este tipo de programa viene muy bien cuando, por ejemplo, quieres vender tu equipo en Mil Anuncios o en Wallapop o a tu vecino del barrio y no estás seguro si has borrado toda la información del ordenador, si has formateado bien el disco duro o directamente si no sabes cómo hacer eso. En ese caso tienes que tener cuidado porque incluso un disco formateado se puede restaurar sin demasiados problemas. Si guardas en él datos sensibles y quieres estar completamente seguro de que no los ven otras personas, necesitas Secure Eraser. Con este programa podrás borrar ficheros, carpetas o particiones definitivamente sin dejar ningún tipo de rastro. Además, si decides quedarte con
con el disco duro, el programa también puede encargarse de borrar los datos basura que sean innecesarios. 7. Nos vamos con una utilidad que a mí, valga la redundancia, me resulta muy útil, y es el Bitword AIC Converter. Esto lo cuento así de otra forma porque me ha pasado 35 millones de veces literalmente. Cuando grabo algo con el móvil, ya sean vídeos cortos o planos de apoyo para este tipo de vídeos, o hago fotos para lo que sea y luego los quiero pasar al ordenador, un PC Windows principalmente, siempre tengo problemas. Que me falta el plugin, que tengo que instalar no sé qué, o sea, una auténtica pesadilla. El caso es que los amigos de Apple ya desde hace mucho tiempo emplean el formato AIC para fotos y vídeos en sus dispositivos, pero más allá del universo Apple casi ningún programa es capaz de leerlo. Así que con Bitword AIC Converter puedes convertir este tipo de archivos a JPG o PNG, lo que te va a ahorrar muchas pesadillas y ganas de querer estampar el ordenador contra la pared. El programa es bastante sencillo y mega útil si utilizas un iPhone pero no tienes un ordenador Mac. 8. Blackbird System Info. Con este programa podrás averiguar toda la información con respecto a tu PC. Si necesitas un registro exacto sobre lo que hay en tu ordenador o detalles precisos sobre cada uno de sus componentes, Blackbird System te viene de lujo. Este práctico software analiza tu sistema con detalle y recoge toda esa información, ya se trate de la BIOS, de la CPU o de cualquier otro componente. Tendrás todos los datos. Esto la verdad que viene muy bien ahora porque está súper de moda cambiar la memoria RAM, las placas, las fuentes de alimentación, y a veces es complicado saber qué es compatible con cada cosa si no tiene los datos correctos. 9. Programa IOBIT Advanced System Care 15. Con esta aplicación puedes tunear tu ordenador para acelerarlo y hacerlo más seguro y estable. Elimina los datos basura con IOBIT Advanced System Care. Podrás cambiar entre las diferentes funciones del programa desde las pestañas de la izquierda. Una de las más importantes es la de cuidado, que sirve como por ejemplo para eliminar los datos innecesarios y los registros de navegación. Para llevarlo a cabo, pulsa sobre el botoncito de cuidado, activa el modo manual y elige las opciones que consideres oportunas. Ahora, para hacer la eliminación, elige barrer privacidad y limpiar archivos basura y pulsa entonces sobre iniciar. Otra de las opciones interesantes es la que te permite realizar una mejora del rendimiento. Desde la ventana principal del programa, pulsa sobre acelerar y verás aquellas funciones que te pueden hacer que tu ordenador vaya más rápido. Activa también el modo turbo. Para detener a aquellos programas que no utilizas y mejorar el rendimiento del PC, pulsa sobre la entrada activar en el área Turbo Boost. En el menú elige uno de los 3 modos que hay disponibles. 1. El modo de trabajo, que optimiza el ordenador para labores ofimáticas. Por su parte, el modo juego se encarga de liberar la memoria RAM para juegos. Y por último, el modo economía, que reduce el consumo de energía y permite que puedas utilizar el portátil durante mucho más tiempo. Por ejemplo, cuando te encuentras de viaje y no tienes enchufes a tu alcance. 10. Y por último tenemos el Wondersoft PDF Writer, con el que podemos convertir nuestros documentos de forma sencilla a PDF. PDF Writer para Windows 10 ofrece mejores soluciones que las integradas en el propio programa de Office. Por ejemplo, el programa garantiza una mejor comprensión y permite proteger los PDF que crees con una contraseña, y ofrece opciones para ajustar la resolución o eliminar los datos ocultos del documento. Y nada más, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Como siempre, espero y deseo que les haya sido muy útil y les haya gustado. Si es así, no dejen de suscribirse al canal aquí debajo y darle al botoncito de like, que no cuesta nada y realmente nos ayuda mucho. Como siempre, estamos abiertos a cualquier duda, cualquier pregunta sobre este y sobre cualquier otro tema que os interese. Aquí debajo en los comentarios es todo vuestro. Os recuerdo también que nos podéis seguir tanto en redes sociales como en TikTok, como en Instagram, que siempre estamos muy activos. Realmente es muy fácil encontrarnos. Así que poco más, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos más pronto que tarde, señores y señores. Hasta luego.